Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Rodrigo Vidal, soy psiquiatra adulto, egresé este año de la Universidad Austral. Y el tema que voy a tratar a continuación será la entrevista clínica o el encuentro clínico desde un enfoque antropológico fenomenológico. ¿Ya? En primer lugar, vamos a dar algún contexto general de qué es lo que entendemos por fenomenología y los aportes que la misma fenomenología, ¿cierto?, ha hecho a la psiquiatría principalmente y a la psicología también. ¿Ya? Yo me enfoqué o hice un énfasis mayor en la psiquiatría, pero también en la psicología hay mucho escrito al respecto. ¿No? Y luego llegaremos al corazón de la presentación, que tiene que ver con la misma entrevista clínica, ¿cierto? Y ahí yo he querido dividirla en tres momentos, ¿ya? El momento previo al encuentro, el encuentro propiamente tal, y finalmente las versiones de sentido que vamos a ver más adelante, para finalmente hacer algunas conclusiones finales acerca del tema. Primero, el contexto. Entonces, ¿qué entendemos por fenomenología? Ahí tenemos en la foto, ¿cierto?, el que es considerado, ¿cierto?, el padre de la fenomenología, aunque si bien ese término en la historia de la filosofía había aparecido antes, es con Edmund Husserl, ¿cierto? Este matemático que la fenomenología hace su aparición, ¿cierto? Y Edmund Husserl plantea la fenomenología como un método. O sea, la primera respuesta a qué entendemos por fenomenología es que es un método, ¿ya? Un camino a, ¿ya? Y en segundo lugar, uno podría entender la fenomenología como la corriente de pensamiento fruto de ese método, ¿ya? Y que se ha ido encarnando a lo largo de la historia a través de distintos autores de inspiración fenomenológica, tanto filósofos como psiquiatras, como psicólogos, etcétera, que en donde esta corriente de pensamiento ha ido permeando, ¿cierto?, su pensamiento y a su vez el pensamiento de sus seguidores, ¿ya? Tanto también vamos a hacer un muy grueso recuento histórico acerca de los aportes, ¿ya?, fruto de este método fenomenológico, ¿ya? Entonces, esta es la definición que da Husserl en la Enciclopedia Británica a principios del 1900, en donde él dice que la fenomenología designa un nuevo método descriptivo que hace su aparición en la filosofía a principios del siglo XX y como una ciencia a priorista, ¿ya? La ciencia quiere decir que es un método riguroso, ¿cierto? Eh, y que no parte de supuestos previos, ¿ya? Que se desprende de él y que está destinada a suministrar el órgano fundamental para una filosofía rigurosamente científica y posibilitar una reforma metódica de todas las ciencias. O sea, Husserl, bastante ambicioso, tenía una pretensión de dar fundamento a todas las ciencias, incluidas las ciencias naturales, así como también las ciencias del espíritu, ¿ya? La fenomenología históricamente aparece como una respuesta, ¿ya?, a movimientos positivistas de la época, que entendían al hombre o a la persona, ¿cierto?, como incluso llegando a decir que los fenómenos psíquicos de la persona obedecían a mecanismos biológicos, ¿ya? Puramente, ¿ya? Como lo fue el psicología. Por lo tanto, Husserl hace una especie de revelación, una respuesta frente a esto, eh, proponiendo este método fenomenológico precisamente para el estudio eh, y el conocimiento de la realidad, ¿ya? Y en este caso también el, el conocimiento del hombre, ¿no? Por lo tanto, la fenomenología también aparece como un método para el conocer, es epistemológico su aparición, ¿ya? Entonces, este método voy a hacerles un pequeño dibujo, ¿cierto? Esquemas para ver de qué se trata a grandes rasgos este método fenomenológico. En primer lugar, primero tenemos a la conciencia o el sujeto, ¿cierto?, que está ahí simbolizado con una linterna, y luego la realidad, que es lo que queremos conocer, ¿cierto?, en esta epistemología.
Habitualmente, lo que propone la ciencia, ¿cierto?, es que hay una separación entre el objeto, ¿cierto?, y el sujeto que quiere conocer ese objeto, y que nuestra conciencia o nosotros accedemos a él, o a una parte de él, desde un determinado, desde una determinada posición, ¿cierto?, desde una determinada teoría que necesitamos de alguna forma comprobar, ¿ya? Ese vendría a representar este continuum, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para la realidad agua, o para el objeto, ¿cierto?, que podríamos decir agua, eh, un químico, ¿cierto?, desde este modo de pensar científico, se aproximara, ¿cierto?, y ante la pregunta que le podríamos hacer, bueno, ¿qué es el agua? Para usted, este señor respondería, bueno, son dos átomos de hidrógeno junto con un átomo de oxígeno. Por lo tanto, esta es una forma o una mirada para el conocimiento de la realidad, y así nosotros vamos, así, digamos, hemos obtenido los avances de la ciencia, ¿cierto?, que han sido bastante interesantes e importantes. Sin embargo, el método fenomenológico propone otra cosa. Propone que para la aproximación de la realidad, la conciencia, primero, no es un reservorio que tenga que ir, de alguna forma, acumulando información, ¿ya? No es un lugar, ¿ya?, sino que la conciencia más bien en la fenomenología está dada por una actividad, ¿cierto?, activa, ¿ya? Tiene una intención, es decir, tiende, ¿ya? Intención viene de puente, ¿cierto? Entonces, forma una relación con la realidad, ¿ya? Por lo tanto, el método fenomenológico, lo que primero promueve es un paso, el primer paso, ¿ya? Métodos fenomenológicos son varios pasos sucesivos que se tienen que ir produciendo a fin de, nuevamente, como digo, conocer la realidad. Entonces Husserl propone el primer paso, que es la reflexión, es decir, la conciencia se flexione sobre sí misma y se percate de su propia actividad, lo que es lo que está haciendo, en conjunto con aquello que desea conocer. Sin embargo, esta reflexión no basta. Por lo tanto, habría que, para tener una mirada más limpia de la realidad y saber qué es la realidad, ¿ya? Recordemos que Husserl tiene una frase que es a las cosas mismas, ¿cierto? Por tanto, para llegar a la cosa misma, a la esencia, Husserl dice, mire, usted tiene que poner entre paréntesis o desprenderse de aquellos prejuicios y preconcepciones teóricas que tengamos o que arrastremos, ¿cierto?, previamente, para poder así tener una mirada más limpia, ¿ya? Ese segundo paso es lo que Husserl denomina la epogia, ¿ya? O sea, ahí, más que quitar ese lente, es ponerlo entre paréntesis o suspenderlo en la medida o en el momento en el cual me estoy aproximando a la realidad que quiero estudiar. Y es ahí donde aparece el fenómeno. El fenómeno corresponde a lo que se le presenta a la conciencia, es decir, siempre habrá conciencia, ¿ya? Una conciencia que estará unida a la realidad, ¿ya? En ese sentido, la fenomenología también entiende que los fenómenos mismos, la conciencia y el mundo están en una íntima relación que es inseparable, ¿ya? Entonces ahí se disuelve, por así decirlo, esa separación que tenemos tan dentro de nosotros entre el sujeto y el objeto. Bueno, una vez que aparece, ¿cierto?, el fenómeno, que vendría siendo la realidad más la conciencia, por ponerlo en términos como de matemáticos, ¿no? Ahí el tercer paso que propone Husserl es la descripción rigurosa del fenómeno, ¿ya? Eso es una descripción desprejuiciada y rigurosa de lo que ahí se está presentando, ¿okay? Y finalmente está la reducción eidética, que para efectos de esta presentación no la vamos a hacer, pero que Husserl también en el camino de la búsqueda del fundamento del conocer, él apunta a también buscar las esencias, como aquellas propiedades, ¿cierto?, que no son propiedades de la realidad, que no se pueden cambiar, porque si las cambiamos ya dejaría de ser aquello que está ahí. Entonces,
la fenomenología también aparece como un método que busca el eidos, ¿ya? O las esencias de la realidad o de aquello a lo cual se va a aproximar. Tanto la reducción eidética busca eso, mediante un proceso que es la variación imaginaria, producir distintas alteraciones, ¿cierto?, del fenómeno en cuestión, a fin de buscar o de encontrar aquella propiedad que si se cambia, el fenómeno desaparece, ¿ya? Eso ha sido extrapolado en el libro del profesor César Ojeda, ¿cierto?, a los fenómenos psicopatológicos, donde mediante estas operaciones, ¿cierto?, podemos saber, por ejemplo, qué es lo fundamental o qué es aquella propiedad esencial, por ejemplo, el fenómeno obsesivo, o, o incluso del delirio, ¿ya?, de las ideas delirantes. Bueno, entonces, este método fenomenológico lo que va haciendo, ¿cierto?, es produciendo reducciones a fin de obtener, ¿cierto?, esta esencia. Ahora, pregunta ahí que queda abierta. Entonces, bueno, para lo que nos compete a nosotros, psiquiatras, psicólogos, los que estamos de una forma relacionados en salud mental, si es que esa realidad a la cual nos estamos aproximando ya no es una realidad, no es un objeto como el agua, sino que es una persona, la pregunta es ¿cuál será el método más adecuado para la aproximación? ¿Ya? Aquel método que incluye, que hace una especie de, ¿cierto?, visión total de esa persona, o aquel que va descomponiendo, ¿cierto?, por distintas partes hasta formar todo, ¿cierto?, el estilo cartesiano, ¿cierto?, de esa persona, ¿ya? La fenomenología ha hecho un énfasis en que precisamente este método es el que estaría rindiendo los mejores frutos para la aproximación, ¿cierto?, a la persona, ¿ya? Por lo tanto, llegamos al segundo punto, en donde la fenomenología aparece también como una corriente de pensamiento. Aquí hice una cosa muy breve porque estos son los autores con los cuales yo un poco basé la presentación, ¿cierto? Entonces tenemos ahí a Husserl, ¿cierto? Y tenemos a Jaspers, ¿cierto? Como quien conoció a Husserl, conoció su filosofía, ¿cierto? Y la aterriza a la psiquiatría. Entonces todos estos autores vendrían siendo, los que están en el medio, ¿cierto?, vendrían siendo autores que cumplen una suerte de bisagra entre el pensamiento filosófico fenomenológico y el pensamiento y la psiquiatría propiamente tal, ¿ya? O sea, uno de ellos fue Jaspers, que nos entregó y nos regaló la psicopatología descriptiva, ¿ya? Es decir, él él no cae en una psiquiatría que describe los comportamientos, sino que describe las vivencias de las personas. Por tanto, trae al frente la subjetividad, el discurso de la persona en lo psicopatológico. La gracia de Jaspers es esa, y que además logra sistematizar de manera muy precisa, ¿cierto?, los distintos fenómenos psicopatológicos a fin de distinguir. Pero por otro lado, además, está Heidegger, Martin Heidegger, ¿cierto?, que discípulo de Husserl, ¿cierto?, él hace todo un trabajo, ¿cierto?, sobre la pregunta por el ser, ¿cierto? Recordemos que durante ese transcurso, él va mencionando muchas de las cosas, muchos elementos muy profundos, existenciales, de la propia humanidad, ¿cierto?, de nosotros mismos. Por lo tanto, él también en ese viaje que hace, Ser y Tiempo, va haciendo una suerte de antropología también. Y es ahí donde este otro señor, Ludwig Binswanger, incorpora, ¿ya?, algunos elementos que tienen que ver con la filosofía, ¿cierto?, de Heidegger, a la psiquiatría. ¿Y qué es lo que hace Ludwig Binswanger? Amplía, ¿ya?, no solo el relato, ¿cierto?, o la subjetividad de la persona, que ya había incorporado Jaspers, sino que Binswanger lo que hace es ver la relación de esa persona con el mundo y la estructura, los nexos de sentido que esa persona va a tener. ¿Ya? Sin duda que hay muchos otros autores que también hacen lo mismo, ¿ya? Pero aquí quiero reflejar este avance, por así decirlo, desde la filosofía a la fenomenología. Entonces, Binswanger lo hace
través de este nombre que conocemos, que es el análisis existencial. Y el tercer autor que propongo es Emmanuel Levinas, quien introdujo la fenomenología de Heidegger y de Husserl en Francia. O sea, la conoció y la dominó a la perfección, digamos. Pero Levinas incorpora una tercera dimensión. Levinas decía que el Dasein, el ser en el mundo de Heidegger, no tenía hambre, ¿ya? Entonces él pone otros elementos ahí, pero lo principal es la dimensión ética, ¿ya? Él plantea su filosofía como una ética radical, ¿ya? Y en ese sentido, a mí me parece, me di la licencia, por así decirlo, de poner o proponer un autor bisagra en ese sentido, como el doctor Fernando Yarzún, que en el aspecto ético, sobre todo la inspiración fenomenológica y levinasiana, ¿cierto? Logra permear, ¿cierto?, en sus escritos, teniendo así esta visión, ¿ya? De psiquiatra, esta psiquiatría fenomenológica, antropológica, ¿ya? Ahora, todos estos elementos, los elementos del método, ¿ya? Y los elementos y los conceptos o las ideas que son fruto de ese método, ¿ya? Son las que se condensan finalmente en el encuentro clínico, ¿ya? Cuando el encuentro clínico, de una forma, condensa todo esto que yo les he dicho previamente, a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, eh, en la entrevista, en el encuentro, ¿ya? A suerte como un embudo. Entonces vamos a ir a la entrevista clínica propiamente, ¿ya? Primero, una definición gruesa de qué es la entrevista clínica. No eres una situación en que participan dos personas, ¿cierto? Un consultante que está quejado por un sufrimiento y otro, un terapeuta, que tiene a su haber, ¿cierto?, la disposición elemental de poner todo su ser para poder ayudarlo y acompañarlo. Dicha entrevista psiquiátrica ocurre en un espacio, en un cuadro determinado, como bien sabemos, ¿cierto? Y de este encuentro nace la relación terapéutica, ¿cierto?, cuya característica fundamental es que une el vínculo con la alianza terapéutica en pos de fijar, ¿cierto?, conjuntamente caminos, planes, metas, ¿cierto?, a fin de abordar lo que aqueja al consultante. Bueno, entonces, el primer momento de la entrevista, esto es antes de que entre la persona, ¿ya? En primer momento yo propongo un activar, ¿ya? Recordemos que para Husserl la conciencia es una actividad, ¿ya? Husserl habla de la actividad de la conciencia. Por tanto, la fenomenología propone esta actitud, ¿cierto?, que tiene que ser activa. Por tanto, activamente yo hago una epogea. Y una epogea, hacer una epogea activa, significa poner entre paréntesis nuestros prejuicios, pero sin borrarlos, porque eso es imposible, pero sino que hacer todo lo contrario, estar muy consciente de los prejuicios, preconcepciones y teorizaciones que nosotros tengamos antes de empezar, ¿ya? Por lo tanto, la epogea supone un trabajo terapéutico, ¿cierto? Un trabajo interno también del propio terapeuta, en identificar aquellas preconcepciones y prejuicios propios a fin de tenerlos muy presentes y de ponerlos entre paréntesis o suspenderlos a la hora de la entrevista psiquiátrica. Lo anterior, como veíamos, que como que limpiaba el fenómeno, da una suerte también de apertura. Una apertura que lo que hace es interesarse por el otro, ¿no? Interesarse por lo que va a pasar o por lo que va a suceder, ¿ya? De la mezcla, creo yo, de la epogea y de la apertura, aparecería un tercer elemento, que vendría siendo la sombra, ¿ya? El dejarse impresionar, el dejarse permear, ¿cierto?, por lo que va a pasar a continuación, ¿ya? Una actitud asombrada, según James Fink, que era discípulo de Husserl, dice que es como que resume la mejor epogea, ¿ah? La epogea de mayor calidad vendría siendo o vendría reflejándose en el asombro, ¿no? Por lo tanto, tener una actitud asombrada. Digo que eso tiene que ser hecho y ejercitado de manera activa por el propio terapeuta, ¿no? Y finalmente esto va a dar, ¿cierto?,
esta noción de hospitalidad, ¿ya? Aquí, en ese sentido, entra la influencia de Levinas, ¿ya? Cuando el otro es una persona sufriente que va a comunicarnos su mundo, sus vulnerabilidades y sus fragilidades, necesita eso caer en un suelo, en un lugar de una máxima acogida, ¿ya? Una morada, ¿ya? Levinas habla de una morada. Y en ese sentido tenemos que ofrecer el máximo de calidez y de hospitalidad para aquella persona que va a estar en esa situación. Una situación que es profundamente asimétrica. Y no en una asimetría de expertise, ¿ya? Sino que en una asimetría de la posición en la que está el psiquiatra o el psicólogo frente a esta vulnerabilidad, fragilidad de la otra persona. Una posición que entraña mucho, mucho poder. Para qué decir, por ejemplo, los extremos de la psiquiatría, ¿cierto? A tal punto que el psiquiatra es capaz de, mediante una firma, ¿cierto?, decidir quién se hospitaliza a la fuerza y quién no, en contra de su voluntad. Aunque eso, la verdad es que ha estado revisándose, ¿cierto?, en las últimas leyes. Pero se produce entonces una simetría muy, muy relevante, muy importante. Y ahí es donde yo quiero proponer lo de Levinas, porque Levinas propone una simetría, por así decirlo, contraria, que trate de equiparar esta simetría de poder que tiene el psiquiatra, ¿cierto?, psicólogo, ¿cierto?, por sobre esta fragilidad. Y la otra simetría que se tiene que producir es esto que dice Levinas, que frente al rostro sufriente, ¿ya?, rostro del otro, ¿ya?, ese rostro nos interpela profundamente, ¿ya? Y en esa interpelación nosotros estamos conminados, obligados, una demanda ética radical, a responsabilizarse por el otro, ¿ya? Por lo tanto, él dice que la responsabilidad por el otro, nótese que otro está puesto con O mayúscula, es la estructura esencial de la subjetividad. ¿Sí? En esta respuesta, en esta responsabilidad, primero se construye una relación, pero nos co-constituimos entre los dos, ¿ah? Digo que el otro está puesto con mayúscula, no por nada, sino que para Levinas el otro es un infinito, ¿ya? Esto él lo pone en un texto que se llama Totalidad Infinito. El otro es un infinito inabarcable por la razón. Y como infinito, inabarcable la razón, merece el más profundo respeto, ¿cierto? Y el más profundo, en el caso del rostro sufriente, el más profundo cuidado, ¿ya? Por lo tanto, a la asimetría de la vulnerabilidad, tenemos que responder con una asimetría radical de responsabilidad, ¿ah?, frente a esto, ¿ya? Por tanto, y todo esto son elementos que hay que tener en consideración previo al encuentro. Luego viene el segundo momento del encuentro, que creo yo que lo que lo cierra o lo que abre, digamos, este segundo momento es el saludo. En el saludo se resumen muchos de estos elementos del primer momento, ¿no? Yo diría que se resume casi todo en el saludo, en 2 segundos, digamos, de la entrevista, los primeros 2 segundos, ¿no? Bueno, después pasamos a este segundo momento, ¿cierto?, que es el encuentro propiamente. Y lo que aparece primero es algo que la fenomenología ha descrito, yo lo pongo aquí como una propuesta, que significa que es la atmósfera, ¿ya? La atmósfera, o sea, antes de que cualquiera hable, ¿ya?, la atmósfera es un fenómeno intercorporal e intersubjetivo, ¿ya?, que lo que hace es teñir el ambiente, ¿cierto?, el entre, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué digo intercorporal? Porque nuestro cuerpo es capaz de tensarse, vibrar, relajarse, ¿ya?, a nivel pre-reflexivo, antes que nuestra reflexión. Las atmósferas son fenómenos que uno capta inmediatamente. Cuando uno entra a una sala solemne, ¿ya?, uno capta, se tensa al tiro y uno ve cuál es la atmósfera. Muy distinto a una atmósfera festiva, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, la atmósfera es un fenómeno plenamente captable que si uno está desprejuiciado lo logra captar con más nitidez. Es algo entrenable,
también, y es algo que la fenomenología también ha descrito con diversos ejemplos, ¿ya? En el caso de un psiquiatra, ¿cierto?, fenomenólogo de apellido Runke, ¿cierto?, él hace la descripción de la sensación precoz que sucede en pacientes con esquizofrenia. Pero también el doctor Der propuso en pacientes depresivos, ¿cierto?, la sensación, ¿cierto?, o la atmósfera melancólica, ¿ya?, que es aquella sensación que a uno le da como si estuviera al frente de un cadáver, ¿ya?, así lo describe. Por lo tanto, estas descripciones de la atmósfera son elementos muy ricos que nos pueden dar mucho, mucha utilidad, ¿cierto?, en lo psicopatológico y en el diagnóstico. Luego viene la pregunta. La pregunta es el corazón de la entrevista, ¿cierto? Nosotros en psiquiatría, ¿cierto?, nos han enseñado también a cómo preguntar, ¿cierto? A qué se pregunta, cómo se pregunta, ¿ya? Así que me parece que a mí que en ese sentido ya harto hay escrito, ¿cierto? Ahora solamente referir que la pregunta, en este caso, en la entrevista, entraña también una respuesta por abajo. Es decir, como cuando uno pregunta, alguna noción tiene de lo que está preguntando, ¿ya? Y mediante esa guía, ¿cierto?, que va generando la pregunta, es cuando uno va descubriendo, ¿cierto?, los nexos o los sentidos que en la entrevista van a aparecer. ¿Mm? Un tercer elemento vendría siendo la comprensión empática, ¿ya? Eso viene más desde Jaspers, ¿cierto? Jaspers plantea que mediante la comprensión empática, mediante la empatía, uno tiene que ponerse en el lugar de la experiencia del otro, ¿no? Para así comprender y captar mejor la subjetividad, ¿cierto? O la vivencia del otro, y así poder también describir de mejor manera los elementos psicopatológicos. Tanto también ahí la fenomenología, y a través de Jaspers también, ¿cierto?, su psicopatología más descriptiva, propone, ¿cierto?, esto de la comprensión empática. Hay autores más actuales que proponen que esta comprensión o este nivel de comprensión no está solamente en el ponerse en el lugar del otro para ver cómo está experimentando esa determinada situación el otro, sino que además que para una adecuada comprensión empática, y eso lo vamos a ver más adelante, es necesario conocer el mundo de esa persona y la relación del mundo de esa persona con ese mundo, ¿ya? Es lo que algunos autores, como Sanguilini, denomina la comprensión del segundo orden, ¿ya? Perdón, la empatía del segundo orden, ¿ya? Es una empatía que va más allá, ¿ya?, del ponerse en el lugar del otro. Que para ponerse realmente en los pies del otro, tengo que saber y comprender el mundo del otro, ¿ya? Eso supone elementos de la entrevista que son cruciales, que los vamos a ver. Mediante estas preguntas, las respuestas, las contrapreguntas, se va produciendo un diálogo entre dos, ¿cierto? Y mediante este diálogo ahí tomamos el concepto de profesor Oyarzún, ¿cierto? Se va produciendo un diálogo personalizador, es decir, que respete la autonomía, ¿cierto?, la dignidad, la libertad del otro, mediante estas contraposiciones, ¿cierto?, estas distintas contraposiciones que se van haciendo en lo que habitualmente se hace en psiquiatría y psicología, ¿cierto?, de ir dialogando, ¿cierto? Y la personalización precisamente va produciendo eso, ¿ya? Por el contrario, cuando un diálogo no es personalizador, lo que se va produciendo, ¿cierto?, es esta manipulación, ¿cierto?, esta objetivización en la cual Levinas, ¿cierto?, y el doctor Oyarzún también se defienden tanto, ¿cierto?, o sea, son tan contrarios, ¿no? Entonces, es en esto, en este punto donde también el encuentro es, eh, para hacer un énfasis, es a la vez terapéutico y también diagnóstico, ¿cierto? Se tiene esos momentos que son permanentes, son momentos dados, definidos, ¿cierto? Los momentos terapéuticos y los momentos diagnósticos, ¿cierto?, de la
¿Qué explorar? Aquí esto es a un modo muy, muy esquemático, ¿ya? Sin tener un orden sucesivo, ¿ya? Un orden determinado. Pero esto de los mundos, ¿ya? O del mundo, de qué explorar, qué relaciones explorar. O sea, que eso no se nos puede quedar fuera. Y en ese sentido hay autores que han planteado distintos círculos, ¿cierto?, de relaciones entre la persona y distintos ámbitos. Entonces, en un núcleo más central estaría el Eigenwelt, que tiene que ver con la biografía de la propia persona, ¿cierto? Y sus propias identidades, ¿cierto? Y la identidad de la propia persona, la identidad del yo, etc. El Umwelt vendría siendo la relación de la propia persona con su propio cuerpo, ¿eh? Con la dimensión física, ¿ya? Con la corporalidad, con la biología, con los genes, por ejemplo. ¿Ya? La herencia vendría determinada por el Umwelt. ¿Ya? El Midwelt vendría siendo aquella relación que tiene la persona con los otros, ¿ya? Relación social. No solo a nivel interpersonal con las otras personas, sino que también si es que en qué lugar social está inserto, el estatus social en el que está inserto, en el mundo social en el que está inserto, etc. Su trabajo, etc. Vendría siendo. Y el Überwelt, que vendría siendo aquella dimensión espiritual, ¿ya? Si se quiere, que tiene que ver con eh, aquella relación que tiene esta persona con sus creencias, ¿cierto? Con sus valores más profundos y con la espiritualidad. Es interesante porque en la entrevista fenomenológica lo que se busca no son las causas de determinados cuadros psicopatológicos, como uno podría pensar, mira, esto se produce porque hay una disfunción cerebral. Más que disfunciones cerebrales, en donde habrían activaciones de una parte del cerebro con inhibiciones de otra parte del cerebro, lo que está buscando la entrevista fenomenológica son precisamente los valores, los motivos, las razones, ¿ya?, por las cuales esta persona está manifestando este cuadro psicopatológico o aquello que no está manifestando, ¿cierto? El sufrimiento. ¿Mm? Por lo tanto, no buscamos causas, buscamos razones, motivaciones, valores. ¿Cuáles son los valores más intrínsecos de esa persona? Y, lógicamente, las emociones. El mundo de las emociones, nosotros nos emocionamos con algo que realmente valoramos. Por lo tanto, ese mundo emocional, ¿cierto?, está siempre muy ligado a lo de los valores, ¿ya? Por lo tanto, llegamos al tercer momento. ¿Cuáles son los nexos de sentido? Teniendo en cuenta la relación de esta paciente consigo mismo, con el mundo, con los otros, ¿ya?, es que vamos a ir encontrando una estructura significativa para determinado cuadro psicopatológico. Y esta estructura significativa se va a ir expresando de distinta manera y de manera muy individual en cada persona. Por lo tanto, no es que podamos hacer aquí generalizaciones. Cada cuadro psicopatológico o configuración psicopatológica se expresa de una determinada manera. Y en esa expresión es que los nexos de sentido, ¿cierto?, como que organizan, ¿cierto?, este cuadro psicopatológico dándole una estructura especial, ¿ya? Y eso es lo que la fenomenología también ha logrado, o logra captar, ha logrado también describir, ¿ya?, de manera muy rigurosa. Incluso yendo más allá, yendo a fenómenos, ¿cierto?, que están bajo la capa sintomática, ¿eh? En ese sentido, muy interesante también lo que nos propone, por ejemplo, Tellenbach, ¿eh? En esto. Eh, También la fenomenología en la actualidad ha propuesto, ¿cierto?, como, no sé si fue Tellenbach el primero en poner los tipos, ¿cierto?, las tipologías, ¿ya? Pero con Tellenbach aparece bastante claro la tipología, a diferencia de la personalidad, ¿ya? O de los tipos de personalidad que acostumbramos nosotros a estar en el DSM, ¿ya? Que la tipología tiene que ver con esta relación de la persona con el mundo en tanto sus valores, ¿ya?
en tanto sus motivaciones más profundas. Entonces, yo creo que ahí la fenomenología también entrega una riqueza mucho mayor en las descripciones de las tipologías y cómo estas tipologías se relacionan con el mundo, y en esa relación con el mundo se dan ciertas situaciones especiales en las cuales hacen eclosionar, ¿cierto? La patología, ¿cierto? Expresan. ¿No? Entonces, eso aparte, esto de los nexos de sentido, ¿cierto? Es muy importante, muy interesante. También es una propuesta de la fenomenología. ¿No? Y vamos, para ir terminando, también uno podría, y esto también es una propuesta bien inicial, ¿no? Pero uno podría también describir las distintas categorías existenciales de la propia persona, de esa persona que estamos, a la cual nos estamos aproximando. Y ahí generalmente la fenomenología ha propuesto distintas categorías existenciales, dentro de las cuales estas 4 me parece que son las más importantes y que se codeterminan entre ellas, o sea, se influencian entre ellas. Ahí estaría la espacialidad, preguntarse, bueno, ¿cómo vive la espacialidad esta persona? ¿Cómo es su espacialidad, ¿cierto? Digamos, que tiene que ver también con su corporalidad, pero ¿cómo es su espacialidad cotidiana? ¿No? ¿Cómo es su temporalidad? ¿Cuáles son sus ciclos de sueño, vigilia? ¿Cuál es su temporalidad explícita? ¿Cuál es su temporalidad implícita? ¿Cómo es su corporalidad? ¿Cierto? ¿Cómo siente su cuerpo? Pero también cómo es su cuerpo vivido en estos términos más implícitos que propone la fenomenología, ¿cierto? Y cómo se relaciona con el resto, pero también cuál es su intersubjetividad, este mundo común, ¿cierto? Compartido que tenemos los unos con los otros, de qué forma eso se expresa, ¿ya? A suerte de propuesta como en vez de complementando, ¿cierto? Un examen mental, uno podría entrar a escribir distintas categorías, ¿cierto? En estos términos, ¿ya? Bien, es una opción válida y que yo creo que también aportaría bastante. Por lo tanto, conclusiones, para ir finalizando. Más que una técnica para entrevistar, el método fenomenológico aporta principalmente una actitud que se debe tener o que se debe encender, ¿cierto? Y es una actitud evocativa o evocante, ¿ya? Que busca dar mediante estos distintos, por así decirlo, pasos, ¿cierto? Que yo he propuesto de manera esquemática, elicitar la confianza, ¿ya? Donna Orange, un texto que se llama El desconocido que sufre, habla de la hermenéutica de la confianza, es decir, una actitud que evoque y que haga aparecer el fenómeno. ¿Ya? Heidegger dice que el fenómeno es lo que aparece en sí. Por lo tanto, mucho de esto es el dejar aparecer el fenómeno. Y eso se hace mediante estas actitudes que son entrenables, pero que no tienen que ver con técnicas, ¿ya? Sino que con formas entrenables, bien digo, de poder elicitar la confianza. Esta actitud activa, entonces, elicita el fenómeno en cuestión, lo que aparece, y por lo tanto estaría a la base de eso que aparece, que vendría siendo las configuraciones psicopatológicas. Por lo tanto, la fenomenología está por debajo de, como base de la psicopatología, que a su vez es base de la psiquiatría. ¿Ya? Por lo tanto, permite una adecuada comprensión de los fenómenos psíquicos. Nos estamos aproximando, si nos aproximamos de esta manera, es la manera correcta, es la manera adecuada para aproximarse a los fenómenos psíquicos de esta forma. ¿Ya? Me parece que sí. Y lo anterior no solo clarifica la psicopatología, sino que fija las futuras directrices terapéuticas, ¿ya? En un marco ético fundamental que es el respeto absoluto por la persona. ¿Ya? Tomamos de Levinas y de Oyarzún. ¿Sí? Por lo tanto, también hay directrices o elementos terapéuticos y psicoterapéuticos que aquí yo no he podido mencionar por términos de espacio, ¿cierto? Por términos del tiempo, pero que sin duda que la fenomenología también, de corte existencial, antropológico, ¿cierto? Ha hecho unos aportes gigantes. ¿Sí? Así que muchas gracias y espero que podamos hablar mucho más en la mesa redonda.